Saludos. Te doy la bienvenida, querido suscriptor. Es un placer volver a estar aquí otra vez para relatarte otro relato espeluznante. En el capítulo de hoy desentrañaremos qué secretos se esconden en las ruinas de Chernóbil, el lugar donde el 26 de abril de 1986 una ciudad entera, 50.000 almas, fueron evacuadas para siempre, y donde hoy en día la radiación no es lo único que permanece ahí. Historias, leyendas, relatos que la ciencia simplemente no puede explicar. Y hoy vas a escucharlos. Bienvenidos a la zona de exclusión de Chernóbil, un lugar donde la naturaleza reclama lo suyo, pero donde el eco de la tragedia humana suena mucho más fuerte que el crujido de los árboles. La historia que todos conocemos es la del desastre nuclear, la evacuación, el veneno invisible. Pero hay otra historia, una que no se puede medir con un contador Geiger. Es una historia contada en voz baja por los pocos que se atreven a volver, por exploradores urbanos que recorren sus calles mudas y por los guardias que vigilan sus fronteras fantasmales. Son relatos de presencias que no deberían estar ahí, de sonidos que rompen un silencio de décadas y de sombras que se mueven en ventanas donde ya nadie vive. Así que hoy, olvídate de los isótopos de cesio y la vida media del estroncio. Hoy vamos a explorar las cicatrices que no se ven, las heridas psíquicas grabadas en el alma de este lugar, porque más allá de la radiación, la zona esconde secretos que te hielan la sangre y que desafían cualquier explicación. Vamos a sumergirnos en los testimonios de encuentros fantasmales y fenómenos inexplicables que acechan en la ciudad fantasma de Pripyat y sus alrededores. Para entender por qué se dice que Chernóbil está embrujado, primero hay que entender la herida que lo originó todo. La noche del 26 de abril de 1986, una prueba de seguridad fallida en el reactor número 4 desató el infierno. Una serie de explosiones reventó el núcleo del reactor, vomitando al cielo una nube radiactiva que liberó 400 veces más material contaminante que la bomba de Hiroshima. El fuego ardió durante días, pintando el cielo con un brillo siniestro que algunos residentes de la cercana Pripyat observaron con una curiosidad que les costaría la vida. Pripyat era el sueño soviético hecho realidad, una ciudad modelo, joven, próspera, construida para los trabajadores de la central y sus familias. Tenía piscinas, cines, un parque de atracciones a punto de inaugurarse. La edad promedio de sus habitantes apenas superaba los 26 años. Era un lugar vibrante, lleno de futuro. Pero en cuestión de horas, ese futuro se hizo cenizas. La mañana del 27 de abril, más de 36 horas después de la explosión, el gobierno soviético finalmente ordenó la evacuación. Por los altavoces de la ciudad, una voz monótona anunció que por razones temporales todos debían irse. Les dijeron que sería solo por 3 días, que llevaran lo indispensable, documentos, algo de comida y una muda de ropa.
Dejaron atrás sus fotos, sus mascotas, sus juguetes, sus vidas enteras, con la promesa de un regreso que nunca llegó. 50.000 personas se desvanecieron en una tarde, subidas a más de 1.000 autobuses que las alejaban de todo lo que conocían. Lo que quedó fue una ciudad congelada en 1986. Una cápsula del tiempo soviética, sellada por un veneno invisible. Los libros siguen abiertos en las escuelas, las muñecas tiradas en las cunas y las sábanas deshechas en las camas. Cada objeto es un testigo mudo de una vida interrumpida. Esta evacuación, masiva y traumática, es el punto de partida de las historias que vamos a contar. Los expertos en lo paranormal hablan de cómo las emociones extremas, como el dolor y la tragedia, pueden impregnar un lugar, dejando una especie de residuo psíquico. Si eso es cierto, entonces Chernóbil es uno de los lugares más cargados energéticamente del planeta. El trauma de 50.000 almas arrancadas de sus hogares, la agonía de los liquidadores que se sacrificaron para contener el desastre. Todo ese dolor se ha concentrado en esta tierra prohibida. Los stalkers, exploradores ilegales que se adentran en la zona, dicen que puedes sentirlo en el aire. Y no es solo el crepitar del dosímetro, es una pesadez, una melancolía que se te pega al cuerpo. Es la sensación constante de estar caminando sobre una tumba. Y es aquí, en este escenario de desolación, donde nacen los fantasmas de Chernóbil. No son espectros de castillos antiguos, son fantasmas modernos, nacidos de la arrogancia de la ciencia y la fragilidad humana. De todas las historias que salen de la zona de exclusión, ninguna es tan perturbadora como la de los ecos inocentes. Los relatos sobre los espíritus de los niños de Pripyat. Antes del desastre, la ciudad rebosaba de risas infantiles. Hoy, esos mismos lugares son el epicentro de algunos de los fenómenos más emotivos e inexplicables. El lugar más icónico es sin duda el parque de atracciones. Su noria amarilla, oxidada y solitaria, es el símbolo del desastre. Iba a inaugurarse el 1 de mayo de 1986. Los niños de la ciudad nunca pudieron subirse. Sin embargo, muchísimos exploradores y guías han jurado escuchar el chirrido metálico de la noria, moviéndose lentamente, mecida por un viento que simplemente no sopla. Otros hablan de algo aún más inquietante. Risas infantiles lejanas que parecen venir de los coches de choque o de la misma noria. Un guía turístico compartió una experiencia que lo marcó. Era un día de otoño, completamente quieto. Mientras su grupo fotografiaba la noria, él se alejó hacia el carrusel y entonces la escuchó. Nítida, como si estuviera a su lado, la risa de una niña. Duró apenas unos segundos, pero fue tan real que se giró instintivamente, esperando verla. No había nadie.
solo silencio y óxido. Él cuenta que no sintió miedo, sino una tristeza profundísima, como un eco de la alegría que le robaron a ese lugar. Pero las historias no terminan ahí. La escuela número 3 es otro punto caliente. Sus pasillos están cubiertos de libros deshechos, dibujos infantiles y miles de máscaras de gas de tamaño infantil por el suelo de la cafetería. Esta imagen es famosa, pero en realidad fue un montaje de fotógrafos para crear una escena más dramática. El drama real, sin embargo, no necesita ser fabricado. Los exploradores que han pasado la noche ilegalmente en la escuela hablan de cosas que no tienen lógica. Cuentan haber oído pasitos infantiles corriendo en los pisos de arriba, murmullos de conversaciones que vienen de aulas vacías y, lo más común, el sonido de una pelota botando en el gimnasio desierto. Un stalker ruso contó en un foro que acampó con un amigo en un aula del segundo piso. En mitad de la noche, los despertó un sonido rítmico. Pum, pum, pum. Venía del gimnasio. Abajo, armados con linternas, bajaron a investigar. El gimnasio estaba vacío, en silencio. No había ninguna pelota. Pero justo cuando se daban la vuelta para irse, ambos escucharon un último bote, más fuerte, más cercano, seguido de una risita rápida que se desvaneció en el eco del salón. Salieron de allí corriendo. Los jardines de infancia son, si cabe, lugares aún más cargados. Cunas oxidadas con muñecas destrozadas por el tiempo. Zapatitos abandonados en un rincón. Aquí, los visitantes reportan una sensación abrumadora de tristeza y la idea constante de que están siendo observados por ojos pequeños e invisibles. Algunos afirman haber visto pequeñas figuras sombrías por el rabillo del ojo, manchas oscuras del tamaño de un niño que se esconden detrás de una puerta y desaparecen en cuanto intentas mirarlas. Estas experiencias son tan comunes que ya son parte del folclore de la zona. Podrían ser alucinaciones, el viento colándose por los edificios, o el poder de la sugestión en un lugar tan trágico. Quizás. Pero para quienes han escuchado esas risas o esos pasos, la experiencia es innegablemente real. Es como si la energía de los casi 15.000 niños de Pripyat se hubiera quedado atrapada, repitiendo los momentos felices antes de la catástrofe. No son fantasmas malvados, dicen. Son ecos. Ecos de una inocencia perdida que se niega a ser olvidada. Si los ecos de los niños son la tristeza de Chernóbil, hay otro tipo de presencias que encarnan el miedo y la opresión. Las sombras que vigilan. No son figuras claras, ni espectros con rostro. Son siluetas oscuras con forma humana que aparecen en los lugares más inesperados, observando desde la distancia, con una intensidad que, según los testigos, se siente físicamente.
Estos relatos vienen, sobre todo, de dos grupos: los guardias que patrullan la zona y los exploradores urbanos que se adentran en ella. Y a diferencia de los sonidos infantiles que provocan melancolía, los encuentros con estas figuras sombrías casi siempre vienen con una sensación de pavor, de ser un intruso en un territorio que no es el tuyo. Uno de los lugares más notorios para verlas son los enormes bloques de apartamentos de Pripyat, con sus cientos de ventanas negras que parecen ojos muertos. Los stalkers que exploran estos edificios a menudo hablan de la sensación agobiante de ser observados. Un explorador ucraniano lo describió así en su blog: estás dentro de un apartamento y de repente sientes un escalofrío. No es el frío normal, es uno que te cala los huesos. Levantas la vista hacia el edificio de enfrente y, en una de las ventanas, ves una forma. La silueta oscura de un hombre, simplemente de pie, mirándote. No se mueve, solo está ahí. Sabes que es imposible que haya alguien, pero lo estás viendo. Parpadeas y ha desaparecido. Este tipo de avistamiento se ha contado docenas de veces. Una figura alta, delgada, completamente negra, sin rasgos. Aparece en una ventana, en un balcón o al final de un pasillo, siempre inmóvil, siempre observando. Cuando intentas enfocarla o sacar una foto, se desvanece. El hospital número 126 es otro foco de estos fenómenos. Este lugar es especialmente siniestro, porque aquí llevaron a los primeros bomberos que respondieron a la explosión. Sus ropas, todavía hoy altamente radiactivas, están tiradas en el sótano. Los que se han aventurado a los pisos superiores hablan de una atmósfera pesada, sofocante. Un grupo de exploradores polacos contó una de las experiencias más aterradoras. Mientras exploraban el ala de maternidad, uno de ellos vio una figura oscura al final del pasillo. Alertó a sus compañeros y todos la vieron. Una silueta alta y desgarbada que parecía absorber la luz. No se movió, pero todos sintieron una oleada de pánico puro, un instinto primario gritándoles que huyeran. Mientras retrocedían, la figura dio un paso hacia ellos, como si se deslizara. Fue entonces cuando corrieron. Más tarde, se dieron cuenta de algo extraño. Durante los segundos que duró el avistamiento, sus contadores Geiger, que no habían parado de pitar, se quedaron completamente en silencio. Pero quizás el relato más extraño viene del esqueleto metálico del radar Duga, conocido como el pájaro carpintero ruso. Esta colosal estructura de la Guerra Fría ya era un lugar misterioso antes del desastre. Los que trabajaban allí hablaban de extrañas interferencias y paranoia. Tras el abandono, las historias se han intensificado. Los pocos que han escalado la estructura de noche hablan de ver sombras con forma humana moviéndose en la base, patrullando como si aún estuvieran de guardia. ¿Quiénes o qué son estas sombras? Algunos creen que son las almas en pena de los liquidadores que murieron limpiando el desastre y que siguen cumpliendo con su deber,
advirtiendo a los intrusos del peligro. Otros creen que Sonama más antiguo. Sea lo que sea, estas figuras son un recordatorio de que en Chernóbil, aunque estés completamente solo, nunca dejas de sentirte observado. Luego está el infrasonido. Los edificios en ruinas y las estructuras metálicas gigantes como el radar Duga son básicamente instrumentos gigantescos tocados por el viento. Esto puede generar sonidos de muy baja frecuencia, por debajo de lo que oímos conscientemente. Se ha demostrado que estos infrasonidos pueden provocar ansiedad, pavor, tristeza e incluso la sensación de que hay alguien en la habitación. Los pasillos del hospital o la estructura de la noria serían candidatos perfectos para generar este efecto y engañar a nuestro cerebro. Y finalmente, el factor más poderoso de todos: la sugestión. Nadie va a Chernóbil esperando encontrar un campo de flores. Llegas con expectativas. Has visto las fotos, las series, los documentales. Esperas encontrar un lugar espeluznante. Tu cerebro ya está predispuesto a interpretar cualquier cosa ambigua de una manera que confirme lo que ya esperas sentir. Es el mismo fenómeno que nos hace ver caras en las nubes. Nuestro cerebro intenta encontrar patrones. El gemido del viento en una ventana rota se convierte en un lamento. El crujido de la madera podrida suena a pasos que te siguen. Entonces, ¿son los fantasmas de Chernóbil solo una mezcla de radiación, infrasonidos y sugestión? Desde un punto de vista científico, es la explicación más lógica. Pero, por muy lógica que sea, se queda corta para quienes han vivido estas experiencias. Para ellos, el miedo fue demasiado real, la voz demasiado clara y la sombra demasiado definida como para ser una simple ilusión. Y es en esa grieta, entre la fría lógica y la cruda experiencia humana, donde vive el verdadero misterio de Chernóbil. Hemos oído los ecos de la inocencia y sentido la miada de las sombras. Pero hay una leyenda que es diferente a todas las demás. Una historia que no nació de las ruinas, sino que, según algunos, las predijo. Es el relato del pájaro negro de Chernóbil. Esta leyenda no habla de fantasmas humanos, sino de una criatura alada, oscura y con brillantes ojos rojos, que supuestamente fue vista en los días y semanas previas al desastre. Los relatos son fragmentarios y difíciles de verificar, pero todos describen algo parecido. Una serie de pesadillas horribles, llamadas telefónicas con ruidos extraños y, para unos pocos, el avistamiento de la criatura. Quienes supuestamente vieron al pájaro negro lo describieron como una entidad enorme, del tamaño de un hombre, con grandes alas y una cabeza sin cuello. Pero el detalle más aterrador eran sus ojos, 2 puntos de un rojo intenso que ardían en la oscuridad. Se dice que fue visto sobrevolando la central nuclear varias veces, cerniéndose sobre el reactor número 4
como un buitre esperando su momento. Un testimonio muy citado, aunque de origen incierto, es el de un bombero que habría confesado años después que, mientras el infierno se desataba en el reactor, vio a la criatura volar a través del humo radiactivo como si nada. Su aparición fue interpretada no como una causa, sino como un presagio cumplido, un heraldo de la muerte. La historia del pájaro negro tiene un parecido asombroso con otra leyenda: el Mothman de Point Pleasant, Virginia Occidental. Entre 1966 y 1967, cientos de personas reportaron haber visto una criatura idéntica. Los avistamientos del Mothman terminaron justo después de que el puente Silver Bridge se derrumbara, matando a 46 personas. Muchos creyeron que el Mothman, al igual que el pájaro negro, era una entidad que aparecía para advertir sobre desastres. Es posible que el pájaro negro sea solo una leyenda americana, adaptada al contexto soviético. Es muy probable. El problema es que no hay registros oficiales, ni fotos, cero pruebas. Las historias surgieron sobre todo después del desastre, alimentadas por el trauma. El pájaro negro se convirtió en la personificación del mal augurio, algo tangible a lo que temer. Sin embargo, para los creyentes en lo paranormal, la historia es literal. Algunos dicen que son seres interdimensionales, atraídos por la energía que precede a los grandes desastres. Otros, que son una especie de psicopompos, figuras mitológicas que aparecen donde está a punto de ocurrir una muerte masiva. Y la leyenda no murió. Algunos exploradores afirman haber sentido la presencia de la criatura en la zona décadas después. No son avistamientos claros, sino una sensación de pavor al entrar en ciertas áreas, acompañada de la visión fugaz de una gran sombra alada que se desliza entre los árboles. El pájaro negro, sea real, una alucinación o un mito, es el testimonio final de la extrañeza de este lugar. Porque mientras que las ridas pueden ser el viento y las sombras pueden ser juegos de luz, ¿cómo explica la ciencia un presagio? ¿Cómo racionaliza una advertencia que llega antes del evento? Esta leyenda nos obliga a preguntarnos si las fuerzas que actúan en Chernóbil son solo los ecos del pasado, o si hay algo más antiguo y más extraño en juego. Hemos caminado por los pasillos silenciosos de Pripyat, escuchando los ecos de una alegría robada. Hemos sentido la mirada helada de las sombras que vigilan desde ventanas vacías. Y hemos explorado la leyenda del Heraldo Oscuro, que supuestamente anunció el apocalipsis nuclear. Hemos escuchado a los testigos y también a la voz de la razón, que nos da explicaciones lógicas para cada sonido y cada sombra. Y es posible, incluso probable, que la ciencia tenga razón. Pero la certeza se desvanece en Chernóbil, se disuelve en la niebla del río Pripyat y se pierde en los pasillos de sus edificios muertos. Las explicaciones científicas, por muy sólidas que sean, no logran acallar ese susurro inquietante que permanece. No logran borrar la sensación visceral de pavor o la innegable impresión de que algo te observa
desde la oscuridad. Chernóbil es más que una ciudad fantasma. Es una herida en la historia, un lugar donde el sufrimiento fue tan denso que parece haber alterado la propia realidad. Quizás los fantasmas no son almas, sino la memoria misma del lugar, la energía de la tragedia, atrapada en un bucle sin fin. O quizás, como sugiere la leyenda del pájaro negro, hay fuerzas que simplemente no podemos comprender. Al final, no hay respuestas. Solo queda la pregunta eterna. En Chernóbil, la radiación es el veneno que puedes medir, pero el miedo es el fantasma que no puedes atrapar. La ciencia explica el decaimiento de los átomos, pero ¿quién explica el decaimiento del alma? Si estas historias han despertado tu curiosidad por los misterios que se esconden en las sombras de nuestro mundo, no olvides suscribirte, darme un like y activar las notificaciones para no perderte ningún relato. Y ahora te paso la pregunta a ti. Después de escuchar todo esto, ¿qué crees? ¿Son solo imaginaciones producto del miedo y la radiación? ¿O crees que algo o alguien sigue atrapado en la zona de exclusión? ¿Te atreverías a pasar una noche en Pripyat? Te leo en los comentarios.